Ciclo de conferencia magistral, Iglesia y Sociedad. Esta conferencia magistral desarrollará el exorcismo desde tres dimensiones: antropológica, espiritual y psiquiátrica, con la presencia de Monseñor Cóndor Guamán Estrada, a quien pido fuertes aplausos, por favor. Monseñor, él es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, licenciado en Teología Espiritual por el Pontificio Instituto Teresenium de Roma, especialista en Administración Eclesiástica por la Pontificia Universidad Santa Cruz de Roma. Los cargos que desempeña en la Arquidiócesis: vicario judicial de la Arquidiócesis del Cusco, administrador de la Basílica Catedral del Cusco y exorcista de nuestra arquidiócesis. Le vamos a dar apertura con fuertes aplausos porque él va a tocar el tema, la antropología en el tema del exorcismo o liberación. Adelante, padre, por favor, fuertes aplausos para él. Mis hermanos, muy buenas tardes con todos. Voy a comenzar. Tenemos nosotros nuestro ritual del exorcismo y voy a tocar el tema, mejor dicho, empezar con la oración, invocando al Arcángel San Miguel. Arcángel San Miguel, defiéndanos en las luchas, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Pedimos suplicantes que nos mantenga bajo su imperio, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja con el poder divino en el infierno a Satanás y los ángeles espíritus malignos que andan por el mundo tratando de perder las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Tomemos asiento. Mis hermanos, tuvimos que reunirnos antes, el padre Jorge, el padre Eber más, aunque hubiéramos querido estar también con el doctor Virto, pero en el fondo queríamos plantear la pastoral, la curación de las personas que supuestamente tienen posesión diabólica. Pero he recordado que en una ocasión me invitaron a estar en Ecuador en un curso para formadores de sacerdotes. Y aquella vez tuve muchas sospechas con respecto a todos los psicólogos y psicólogas y psiquiatras que están aquí. Tuve muchas sospechas bastante, creo, fundadas, y un poco sentí el rechazo hacia la psicología. Aquella vez, el año 93, en Ecuador. Y en una siguiente ocasión, ya también en Lima, otro curso para formadores de sacerdotes, tocaron la dimensión espiritual y justamente tocaron este tema también. Más o menos el psicólogo hablaba, pero como que me chocó porque empezaba a contradecir la Biblia en algunos casos, empezaba a contradecir el catecismo de la Iglesia, y para mí son malas señales para fiarse de un psicólogo o psicóloga, ¿no? O psiquiatra. Y luego, cuando estaba haciendo la licenciatura en Roma, en Teología Espiritual justamente, pusieron como curso libre, que se llama un curso de Terapia Espiritual. Y me inscribí porque quería aprovechar al máximo los días de Roma. Y el profesor era un sacerdote carmelita del Pontificio Instituto Teresenium de Roma. Y entonces me gustó el enfoque que empezó a dar, y desde ahí prácticamente ahora sí quedo enamorado de la psiquiatría, de la psicología, pero sobre todo también de la antropología. Y comenzó diciendo así: a veces nosotros los sacerdotes enfocamos sobre todo el aspecto espiritual de los fieles. Y quizás en la confesión tratamos desde la dimensión del pecado, de la maldad, pero no siempre es así. Puede ocurrir también que las personas, varones o mujeres, cometan todo tipo de pecados.
Pero cuando es algo reiterado, a veces el sacerdote tiene la intuición de decir, creo que aquí hay otra cosa más que un simple pecado. Entonces, desde esa óptica, prácticamente escuchaba a aquel sacerdote carmelita en Roma, que se llama, si tienen para apuntar, pues Luis Jorge González, es un sacerdote carmelita, un psicólogo muy bueno, de primerísimo, y es más teólogo de la Casa Pontificia, consultor del Papa. Y luego dijo, ¿no? Para tratar en su plenitud a la persona hay que aplicar ese trípode. Primero es la antropología, hay que conocer al hombre y a la mujer en sus diversas edades y en sus diversas circunstancias, en sus diversos estados también. Porque no solamente la mujer es pum y mujer y punto, no, es que tiene también sus altibajos, sus momentos, sus crisis personales desde el punto de vista antropológico. Más aún como es una persona sexual, ¿no? Varón o mujer. Hay que conocer bastante la antropología. Y por supuesto también, cuando ya este sacerdote carmelita nos empezaba a exponer que la psicología es esa suma de esa unidad de persona, alma y cuerpo, hay unos efectos que todos pasamos por ahí y no podemos descartar por ningún lado la dimensión psicológica o psiquiátrica, dependiendo cómo hay que tratar a las personas. Entonces, esto es lo que quise decir esa vez que nos reunimos. Hay que enfocar incluso el tema del demonio desde su origen, y la primera parte que yo voy a exponer se va a llamar el origen del mal. Porque irnos directamente al actuar del demonio quizá no ganaríamos tanto campo, pero hay que centrarnos bien, ubicarnos, y desde allí vamos a completar bien para tratar en su sentido completo a la persona humana, desde su dimensión antropológica, espiritual y psicológica o psiquiátrica si hace falta, ¿no? Bien, mis hermanos, primero tengo que comenzar diciendo que nosotros como exorcistas sí nos hemos encontrado con casos variados, pero como decía el padre Eber, si no empezamos con esta premisa que se llama la existencia de Dios, prácticamente estaríamos perdiendo tiempo acá. Porque si aquí hay personas que no creen en ese ser supremo que nosotros llamamos Dios, pues prácticamente no tendría sentido. Incluso enfocaríamos al hombre solo desde el punto de vista, no sé, incluso fíjese, ¿cómo podría una persona, un psicólogo o psiquiatra, que tratara al hombre solamente desde el punto de vista ateo? Y para un ateo, pues el alma tiene otra dimensión, o sea, no es el principio vital. ¿Y dónde concretamente afecta el mal? Entonces tenemos que partir primero que Dios existe. Eso yo ya lo voy a dar por supuesto, ¿ya? Ya que estoy viendo, quizá he hecho una cosa más sencilla nomás, porque hacer una conferencia como el padre había llamado conferencia magistral, pues hubiera preparado eso, pero no tengo que dar por supuesto que ya saben muchas cosas, sino hay que centrarnos perfectamente en la idea de esto, de querer emprender esta charla. Muy bien, hermanos, vamos a partir de ¿no? Allá está una imagen de Adán y Eva con la serpiente que está ahí alcanzándoles la manzana, pero vamos a ver, ¿no? En el fondo es esto lo que podría explicar en la antropología. En la antropología teológica, porque hay varios conceptos de antropología que tienen diversas filosofías, diversos autores, inclinaciones, sesgos. Yo creo que también tengo que decir, la Iglesia tiene también su antropología. Y hay que partir justamente de esta dimensión. Por favor, pase, de estos preliminares. Cuando daba clases en el seminario a los futuros sacerdotes, resulta que los 3 primeros años en el seminario se estudia el tema de la filosofía, es decir, el tema de la razón.
dar la explicación de las cosas por sus últimas causas. Y dentro de la filosofía hay bastantes todavía campos, áreas: metafísica, epistemología, lógica, etcétera, ética. Entonces, desde ese punto de vista, pues cuando los chicos terminan la filosofía, es decir, aprendieron a filosofar, dar la razón de las cosas por sus últimas causas, el primer año de teología, cuando pasan, o sea, teología ya significa otra cosa, estudio sobre Dios y sus misterios. Cuando se trata de esto, prácticamente empezamos a decir a los chicos: han aprendido a razonar correctamente, dan explicaciones del ser, incluso de Dios en sentido filosófico, pero ahora vamos a pasar al mundo de la teología, es decir, tratados sobre Dios y sus misterios. Entonces, la teología se vale del auxilio de la fe, y la fe es un don de Dios que nos da para captar qué cosa quiere decir Dios, e incluso vamos a ver con quién crea al demonio y cómo el demonio empieza a hacer cosas francamente malvadas. Esto es lo que quiero decir con esto, ¿no? Y sobre todo la revelación de la palabra de Dios es quien nos dice con autoridad sobre la existencia del demonio y del hombre. E incluso, ¿cuál es el destino del hombre, su último fin, su felicidad? Por ahí tenemos que hablar. Siguiente, por favor. Vamos a empezar entonces, ¿no? El tema de la existencia y de la creación de los ángeles es un tema de fe. Está definido por la Iglesia, que estos seres existen. Y no son cosas como decir el aire, o una cosa como una entelequia que está ahí pero no se sabe definir, ¿no? Y dice la Escritura en el Salmo 148:2, los ángeles son seres considerados como el ejército de Dios. ¿Y cuál es su naturaleza de los ángeles? Son seres espirituales, es decir, no tienen cuerpo como nosotros. Son invisibles, dotados de inteligencia y voluntad. Y justamente esta palabra quiero subrayar porque el ataque del demonio al hombre es justamente en esos talentos que tiene como las potencias del alma: inteligencia y voluntad. Antes de olvidarme diría, pues, ¿qué es el objeto del entendimiento? ¿Qué busca el entendimiento del ser humano? La verdad. Pero el demonio va a atacar convirtiendo la verdad en mentira, y la mentira lo convierte en verdad. Incluso cuando hablemos del pecado vamos a ver cómo nosotros, sin darnos cuenta, en muchos casos estamos bien sumergidos en la trampa del demonio. Y claro, si te han distorsionado, por ejemplo, si te han metido a la cabeza que abortar es bueno, prácticamente esa cosa que ya te han distorsionado la verdad, tu voluntad va a decidir sobre eso, hacer una acción mala. En el fondo, hermanos, guerra de entendimiento y guerra de voluntades acá. Luego sigue diciendo la Escritura, ¿no? Creados por Dios como criaturas más nobles y perfectas de la creación. Creados para alabar, bendecir, gozar de Dios en el cielo, para ser sus mensajeros y guardián de los hombres. De ahí viene el tema del ángel de la guarda o ángel custodio que tenemos todos. Dotados de inteligencia y voluntad, son inmortales, ¿no? Superan en perfección a todas las criaturas, que son seres más perfectos que el hombre. Por ahí la decisión que ellos toman es una decisión irrevocable. Y ahí justamente vamos a ver cómo da origen al demonio, porque Dios no creó al demonio, ¿eh? Siguiente. Son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan constantemente el rostro de mi Padre Celestial. Pues, hermanos, nosotros partimos como sacerdotes. Estar discutiendo entre nosotros no tiene sentido. Para nosotros el argumento de peso indiscutible es la palabra de Dios. Por eso van a ver en la exposición que va a ser muchas citas bíblicas, para no decir que esto es un experimento,
unos ensayos de mi parte o de cualquier sacerdote, ¿no? Son citas bíblicas que están apareciendo así al pie de la letra en muchos casos, ¿no? Son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de su palabra. El resplandor de su gloria da testimonio de ello. Sobre su número, las Escrituras aclaran que son millones y millones y millones de ángeles. Ahí está la cita bíblica. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, estos son los 6 días de la creación, y entre ellos, pues en la creación está como las criaturas más sublimes que salió de las manos de Dios, están los ángeles y el hombre. El resto de la creación es también obra de sus manos, ¿no? Siguiente. Y vio, aquí está, bueno, una creación de los ángeles que son, bueno, es una imaginación. Nosotros en la iglesia rezamos por la inspiración que reciben los artistas para a veces plasmar estas cosas, porque en el fondo nos imaginamos, pero estos son fruto de lo que aparece en la Sagrada Escritura, no son cualquier imaginación. Siguiente. Y hablando de ángeles, esto es una pintura de los hermanos ortodoxos, pero ellos han tratado de clasificar a los ángeles en 3 jerarquías y en 9 coros. Porque cuando hablaremos del demonio también vamos a tener que tocar necesariamente este tema, ¿ya? Y los angelólogos católicos en la iglesia, porque hay una angelología muy paralela también del mundo profano, también clasifican así los ángeles, ¿no? Siguiente, por favor, para ver en 3 jerarquías, ¿no? La primera jerarquía, donde estarían los serafines, querubines, tronos. En la segunda jerarquía, las dominaciones, virtudes, potestades. En la tercera jerarquía, los principados, arcángeles y ángeles. Son 9 coros. Hermanos, esto es lo que enseña la Iglesia Católica y también en su tratado de los ángeles, ¿no? Porque otros nombres que hay, una angelología profana que está siempre, a veces nos engañan los esoteristas, esto no es tan fiable porque no proviene esto de la doctrina ni de la reflexión de la Iglesia. Siguiente. Bueno, esto ya también es una pintura del rito occidental, el rito romano, pues también así han clasificado a los ángeles, ¿no? de las 3 jerarquías y los 9 coros. Siguiente. Bueno, después de crear a los ángeles, también Dios crea al hombre. Todo es bonito hasta aquí, no todo perfecto, los ángeles, una gloria de Dios, una alabanza para Dios en la creación. Y el mismo hombre, ahí está, como dice la Escritura en el libro del Génesis, Dios creó a Eva del costado dormido de Adán. Yo cuando era pequeñito escuchaba esta frase, no sé, los jóvenes decían a sus enamoradas, te presento a mi costilla, diciendo. Y yo pensé que era una palabra un poco morbosa, ¿no? Para mi inocencia de aquellos años. Pero cuando leí esto bien así entendí, con razón, esto lo que el enamorado dice a su enamorada, te presento a mi costilla, es algo bonito, es bíblico. Justamente de aquí, del costado dormido de Adán, Dios formó a su mujer Eva y se la presentó. Y él reconoce, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. La primera pareja. Ahí está, bueno, el artista se imagina así, ¿no? Como somos imagen y semejanza de Dios, pues el hombre necesariamente se parece a Dios. Qué bonito, esto es para nosotros los sacerdotes, el hombre. ¿Y por qué creen que la Iglesia habla del gran respeto al ser humano desde el momento de su concepción hasta cuando Dios se lo lleva? Y aquí no hay distinción de pobres, ni ricos, ni blancos, ni negros, no, nada más. Que sea como sea una persona, es imagen y semejanza de Dios. Porque si esto no se tiene en cuenta, de aquí vienen las peores perversiones de la diferencia de clases, luchas sociales, la diferencia de pobres y ricos, y sobre todo la lucha entre la soberbia y los humildes, los pobres con los ricos. Y justamente ya estoy hablando un poco, adelantándome las consecuencias del pecado que vamos a tocar ahorita, ¿eh? Porque vamos a hablar del origen del mal. Siguiente.
Bueno, esto es el Salmo 8 completo. Francamente, hermanos, aquí está resumido una alabanza de la creación a Dios. Lo voy a rezar en voz alta y ustedes me siguen. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalzaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado. Siguiente. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por el mar. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Este Salmo 8, hermanos, prácticamente narra la alabanza de la creación, pero personificado por el ser humano. Esto es muy hermoso. Yo sé que muchos de nosotros hemos rezado, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno, entonces, fíjense, ahora vamos a tocar el hombre en su estado original, ¿ya? Santidad y justicia originales. ¿Cómo salió también el hombre de las manos de Dios? Muchas cosas de esto, hermano, he sacado del catecismo de la iglesia porque yo no tengo doctrina propia, simplemente tengo que exponer esto, ¿no? Concepto, el hombre. ¿Qué es el hombre en todo caso? Una vez en la discusión filosófica entre Aristóteles y Platón decían, ¿no? ¿Qué es el hombre, no? Entonces, como estaban fatigando aquellas veces para definir qué es el hombre, decían, el hombre es un animal bípedo implume, ¿no? Entonces, como el otro captó bien este bípedo implume, entonces la gallina es bípedo, o sea, tiene 2 pies, lo voy a desplumar y lo pongo en una canasta y se lo voy a enviar a Platón para decir, aquí te mando un hombre. Claro, además que depende qué concepto tienes sobre el hombre también para tratarlo igual, ¿no? Si el animal es un ser bípedo implume, o sea que no tiene plumas, ¿acaso tenemos plumas? ¿Coincide el concepto que da? No, pero hay que empezar nosotros a decir, el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza. Génesis 1:27. Es la criatura más noble que Dios ha puesto sobre la tierra, dotado de alma y cuerpo. Esto es la unidad del ser humano, porque si estuviera separado alma y cuerpo, seríamos un cadáver. Libre, un ser racional, libre y responsable, capaz de conocer y amar. Otra vez el tema de inteligencia y voluntad está empezando a tocar acá. ¿Con qué finalidad ha sido creado el hombre? Para conocer, amar y servir a Dios en esta vida y gozar de Él en la vida eterna. Y este hombre, en su estado original, en su santidad original, fue dotado por dones naturales. Eso es lo que nosotros somos, de carne y hueso, nuestros sentidos, nuestros órganos, todo lo que tenemos. Esos son dones naturales que el Señor da a cualquier criatura, sin importarle la religión o el credo o lo que sea. Es así la dimensión humana, ¿no? En cambio, cuando hablemos de dones preternaturales, significa que Dios dotó también de unos dones de los seres superiores al hombre, en este caso de los ángeles. Eso vamos a explicar ahorita, y de los dones sobrenaturales. Por eso el tema dice, en su estado original de santidad y justicia. Así salió el hombre de las manos de Dios. Estamos hablando de antropología teológica, hermanos, no antropología filosófica, que coincide, ¿no? Claro, por supuesto, pero estamos dando el tono de la fe. Siguiente. Luego, en los dones naturales, ¿no? El alma, nosotros en la iglesia definimos esto, ¿no? Es una sustancia espiritual e inmortal. Aquí ya tendríamos que hacer unas polémicas bastante que no llevan, parecen un círculo vicioso. Por ejemplo, para nosotros no tiene sentido hablar de reencarnación. Y eso, pues hay muchos grupos que sí alaban y tiran flores. Desde el punto de vista de la charla que estoy dando, hermanos, o sea, la reencarnación es una teoría oriental. Y haría de que el hombre, si se comportó, o sea, su alma, si se comportó mal en su cuerpo, puede reencarnarse cada vez, se va degradando
en animales más inferiores, incluso hasta a desaparecer. O también hay si se comportó el alma en el cuerpo bien, o sea, más o menos, va supuestamente a un estado de felicidad, pero también dando la opción de que en ese estado de felicidad pueda pecar y nuevamente regresar a la tierra y reencarnarse en el cuerpo de un animal o de una persona. Pues, aunque dicen a los que están muy, muy gorditos o gorditas, dicen está reencarnado, dicen, no, pero eso no es verdad, hermanos, por eso. Entonces, otra vez, facultades del hombre en el alma, dotado de inteligencia y voluntad. Nosotros la inteligencia representamos con la cabeza, con el cerebro, y la voluntad con el corazón. No, hermanos, es que la voluntad, estas dos facultades del alma están en todo su ser. ¿Ya? No es un espacio. Claro, un materialista deduciría, no, por ejemplo, la deducción muy pobre, ¿no? El hombre piensa porque tiene cerebro. Que es una afirmación demasiado pobre eso, hermanos. El hombre no piensa porque tiene cerebro, el hombre piensa porque tiene alma racional. ¿Y por qué decide, por qué elige entre el bien y el mal? Porque tiene voluntad. Incluso no hay esas afirmaciones muy pobres, yo diría, no, dice el delfín o la ballena azul, no sé, es el animal más inteligente, no, pero si es inteligente, ¿por qué no ha construido rascacielos, aviones, cohetes a la luna? Si deduces el cerebro al pensamiento. No es así, hermanos, ¿ya? Luego, para unirla al cuerpo y así formar una persona. Esto es varón o mujer, ¿no? El cuerpo, recibido de Dios por medio de nuestros padres, es la materia que tiene el hombre en común con el mundo visible y material y participa de la dignidad de la imagen de Dios. Es el cuerpo, juntamente con el alma, imagen y semejanza de Dios. Muchos decían, no, es que no, nuestra alma es la imagen de Dios. No, hermano, el cuerpo es. De aquí el sentido sagrado del cuerpo también de la persona. El cuerpo es imagen y semejanza de Dios. Ya, siguiente. Y entonces, dones preternal fue que había preparado de cada cosa, porque creo que el tiempo está corriendo duro. Entonces, vamos a ver. En los dones preternaturales, si analizamos bien el libro, más adelante está el texto del Génesis, así al pie de la letra lo copié. Veamos, el hombre fue creado con ese don preternatural de la inmortalidad. No tenía que morir. ¿Ya? Y para ir al cielo tendría que simplemente pasar una especie de transformación. Por ejemplo, perder el cuerpo pesado. Es lo que ha pasado con Jesucristo. Su cuerpo, que lo enterraron, tenía pues posiblemente un peso, no cuántos kilos pesaría nuestro Señor. Pero en el cuerpo transformado ha ocurrido justamente eso. Igualito que lo que ha pasado con esa persona impecable que es la Virgen María, ¿no? Cuando ella fue asunta, dice, en cuerpo y alma a los cielos. Entonces, el cuerpo perdería solamente esa gravedad del peso, pero él sigue siendo cuerpo, pero en este caso es un cuerpo glorioso. Entonces, este don tenía el hombre antes del pecado. Luego, la impasibilidad, que no podía sufrir cansancio, ni dolores de parto, ni sudor, ni fatiga, nada semejante, porque tenía ese don preternatural también. Y vamos a darnos cuenta cómo en el libro del Génesis empieza a perderse todo eso. La integridad, igual, tenía un dominio perfecto sobre su... O sea, por algo pienso, no, por algo Dios nos ha puesto la cabeza encima de todo el cuerpo, para que domine todas las inclinaciones del cuerpo, en el justo equilibrio. Entonces, qué bonito también esto, hermano. O sea, y claro, vamos a ver luego pues cómo el origen del mal ha ocasionado una destrucción, incluso o sea, ese daño terrible a la naturaleza humana. Luego, o sea, no tendría el hombre fatiga para estudiar ni para conocer las cosas, porque gozaba de esta sabiduría y ciencia excelentísimas.
No, incluso hay algunos autores que dicen el hombre gozaba de la ciencia infusa, que luego se convirtió en ciencia confusa. Todo es confuso, ¿no? Luego, un perfecto dominio sobre la creación, sobre los animales. Incluso esa maldad ni entre animales no existe. En el libro del profeta Isaías dice, no, el niño pondrá en la boca del áspid y no le hará daño. El oso pastará con el becerro y no se harán daño, porque todo está controlado por la sabiduría de Dios. El mundo, hermanos, el mundo futuro va a ser eso, no nuevamente. Siguiente. Y ahora, además de los dones naturales y preternaturales, tenemos que hablar necesariamente de los dones acá está un poco entremezclado entre bienes sobrenaturales y bienes naturales. Bien, hermanos, dice así: Adán y Eva fueron constituidos en un estado de santidad y justicia originales. Estado de santidad, o sea, esa perfecta amistad con Dios. Ya, esta gracia de la santidad original era una participación de la vida divina. O sea, ¿pueden imaginarse esto, lo que dice Lumen Gentium del Concilio Vaticano II? Hay un texto que se llama en teología Apax Petrino, que dice, ¿no? El hombre con la gracia divina, se hace partícipe de la misma naturaleza de Dios. Y esto es el único texto que aparece, por eso se llama Apax, es la única vez en toda la Biblia que aparece esa frase. El hombre por la gracia se hace partícipe de la naturaleza de Dios. Entonces, hermanos, ¿a dónde más nos ha creado tan rico de joyas, estas joyas preciosas? ¿No? Así hemos salido de las manos de Dios. Gracias a ello, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía de morir, ya que era inmortal, como ya lo hemos dicho. Ahí están las citas bíblicas. Ni sufrir, o sea, la impasibilidad. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y de la mujer. Qué bonita armonía, ¿no? A nosotros los hijos nos encanta ver cuando papá y mamá se llevan bonito, se entienden bonito, pero sufrimos mucho cuando los papás están peleados, no hay armonía. Y por último, la armonía entre la primera pareja, ¿no? Y con la creación constituiría el estado llamado justicia original. Qué hermoso, hermanos, estas cosas, de todo esto ha dotado el Señor en su primera creación. Siguiente. Seguimos, ¿no? ¿En qué consistía el dominio? El dominio del mundo que Dios había concedido al hombre desde el comienzo se realizaba ante todo dentro del hombre mismo, ya como dominio de sí mismo. Que esto equivaldría también a decir el conocerse bien, conócete ipsum en latín, ¿no? Conócete a ti mismo. El hombre estaba íntegro y ordenado en todo su ser por estar libre de la triple concupiscencia que cita la primera carta de Juan, ¿no? La concupiscencia de los ojos. Ya sería otro mundo explicar, hermanos, qué hacemos con los ojos, ¿no es cierto? Ya, concupiscencia de la carne, cada cual sabe, experimenta que hay como que el pecado cocido ahí, que nos incita a todo tipo de mal, ¿ya? Y la soberbia de la vida. Lo que somete a los placeres de los sentidos, ¿no? a la apetencia de los bienes terrenos y a la afirmación de sí mismo contra los imperativos de la razón. O sea, Dios los coloca en el jardín para cultivar la tierra. Es que su naturaleza del hombre era como del pajarito para volar, el hombre para trabajar. Así fue creado. El trabajo no era un castigo, más bien, después del pecado sí va a venir la consecuencia del cansancio, la fatiga. Comerás el pan con el sudor de tu frente, por ejemplo, ¿no? Y a la mujer darás a luz a tus hijos con dolor. Es que no había estas cosas. Siguiente. Sigue, ¿no? Por medio de su gracia Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Otra vez cita la segunda carta del apóstol Pedro. Ser partícipe de la naturaleza divina significa que las características de la naturaleza de Dios se vuelven para ti, para mí. Siguiente. Bueno, hasta ahí, hermanos,
todo lo bonito de los ángeles y del hombre. Ahora vamos a empezar a ver entonces dónde está el origen del mal. ¿Por qué la tentación? ¿Por qué el ser espiritual llamado Satanás o demonio o dragón? Incluso, ¿por qué el hombre mismo ahora está luchando contra el hombre? ¿Por qué la mujer contra el varón, la mujer contra el varón, varón contra la mujer? ¿Y por qué las guerras entre los pueblos? ¿De dónde salió el mal? Hermanos, es que el mal no es una persona, sino es más bien una acción del ser que se va a rebelar contra Dios. Vamos a empezar a partir de ahí. Y claro, todo eso mal que genera el pecado. Primero, el protagonista de hacer el mal es el demonio. Después estará pues, la naturaleza caída del hombre, ya en sus concupiscencias, y el mundo hablado en sentido negativo. Entonces vamos a empezar a describir estas. Bueno, aquí busca una figura, ¿no? La lucha del arcángel Miguel que acabamos de rezar con el demonio. Hermanos, es que no, el hombre cuando comete pecado sí tiene perdón. El demonio no. Su decisión es irrevocable. Es como si, no sé, yo te pongo una humilde comparación, es si en vez del oro, que es algo precioso, un diamante, escogieras un estiércol. Y eliges el estiércol en vez de elegir el oro. Entonces, ¿qué pasó con la cabeza? Yo me diría, ¿qué pasó con el entendimiento de ese ser? Y vamos a ver por qué Satanás se rebela contra Dios. Y aquí justamente representa nomás la lucha del bien y el mal, ¿no? El arcángel Gabriel, Miguel significa, ¿saben? Ut sit Deus, que en español significa ¿quién como Dios? O sea, una admiración. Eso significa Miguel, ¿quién como Dios? ¿Ya? Siguiente. Una decisión fatal e irrevocable del demonio, ¿no? Aquí hay dos textos que son muy parecidos y dice así, sobre todo Isaías, ¿no? ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Y de ahí viene el nombre de Lucifer o Luzbel, el ángel más bello. Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cima más alta de las nubes. Seré semejante al Altísimo. O sea, se estaba igualando a Dios prácticamente. No, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Hermanos, ahí está esto, ¿no? Y Ezequiel va por ahí también cuando explica esto, ¿no? Siguiente. Luego, hay que decir, no todos los ángeles se volvieron demonios, algunos convertidos en demonios. La caída de los ángeles consiste en que Satanás y los otros demonios que le siguieron fueron creados buenos por Dios, o sea, porque eran salidas de las manos de Dios. Sin embargo, se transformaron en malvados, o sea, demonios, porque rechazaron a Dios y su reino, o sea, el rechazo a Dios. Es como si una jarrita que fabricas te insultara a ti, ¿no? Y, oye, yo soy tu creador, ¿y cómo me vas a insultar a mí? Yo soy el creador, tú eres la criatura. Pero la criatura empezó a rebelarse contra su creador, mediante una libre e irrevocable elección, dando así origen al infierno, al mal. Ahí está, empezamos a entrar en esto. Los demonios intentan aquí está el otro tema, hermanos, intentan asociar al hombre, cuando sea ahora me avisan, que hay mucho, hermanos, no sé, para otra conferencia será. Los demonios intentan unirse al hombre justamente para rebelarse contra Dios. Y cuando el padre Jorge empiece a tocar cómo hay señales bien raras, incluso cuando el hombre pacta con el demonio, ¿para qué? Para vivir de espaldas a Dios.
Pero Dios afirma en Cristo su segura victoria sobre el demonio. Claro, es que el triunfo siempre es de Dios, ¿no? No se va a dejar pues, que vencer con una criatura. Siguiente. La Biblia dice que Dios creó un espíritu poderoso, inteligente y hermoso, que era el jefe entre los ángeles. Se llamaba Lucifer o Luzbel, la luz más bella, y era muy bueno. Pero Lucifer también tenía libre albedrío y podía hacer sus propias elecciones. Podía aceptar que Dios era Dios, o podía decidir ser un Dios para sí mismo, sea su propio ego. Demuestra que eligió desafiar a Dios y declararse a sí mismo como el más alto. Hermanos, es como, hay un padre, es el predicador de la Casa Pontificia, padre Raniero, canta la mesa, dice, no, el hombre es solamente hombre y punto, o sea, no puede, que detrás hay un orgullo que parece que todos llevamos cosido en el alma. Siempre eso de querer, si no es creernos superior a los hombres, y lo más demoníaco es creerse superior a Dios mismo. Pienso, por ejemplo, Maradona, le hicieron creer que es Dios, ¿no? Y se cree, y lo peor, pues se lo cree. A Dina Pauker le hacen creer que es la diosa del amor y se lo cree. A Sonia Morales le hacen la patrona de la música folclórica y se lo cree. Nada más, es que hay un orgullo fuerte detrás. Y lo peor es que se lo creen. Y no se dan cuenta que somos simplemente criaturas. Y si hay eso de creerse mejor que los demás, peor pues, ¿no? Siguiente. Bueno, entonces, y eso con el demonio. Ahora ya también, ¿cómo inició el mal con el hombre? Justamente ahí está ya la intervención. Como el demonio ya existe, o sea, en su maldad, empieza a aliarse con el hombre, pero por envidia. Oye, ¿cómo tú, varón, mujer, vas a ser igualito, o sea, semejante a Dios? Y yo soy, es verdad, ser espiritual. La envidia que se dice, ¿no? La envidia del demonio contra el varón y la mujer fue, ¿cómo tú puedes ser imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo tú puedes ser partícipe de su naturaleza? ¿Cómo puedes gozar de la gracia de Dios? ¿Cómo puedes ser inmortal? Pero esto está el personificado siguiente, por favor. No, la serpiente dice, no, en el fondo, hermanos, fue un lavado de cabeza. Justamente al inicio decía, no, el hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, dotado de inteligencia y voluntad, su alma sobre todo. Y justamente el demonio va a apuntar a esa potencia del ser humano que se llama inteligencia o entendimiento. Y va a empezar a falsificar la verdad. Va a empezar a hacer, incluso al hombre, a hacer pensar como hombre y no como Dios. Igualito como pasó cuando Jesús estaba diciendo, tengo que ir a Jerusalén a morir. Y Pedro le decía, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? No puede ser eso, ¿no? Quítate de mi vista, Satanás. Fíjense, Jesús diciendo a Pedro que Satanás, que me haces tropezar porque tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cuántos, no, hermanos, no sé los aquí presentes, cuántos realmente no pensamos como Dios? ¿Ya? Más bien pensamos como los hombres. Por eso a veces aplaudimos todo tipo de males. Sin darnos cuenta, estamos como también aliándonos con el demonio para atacar a Dios, sus verdades sobre todo. Esto es bien peligroso, ¿no? Entonces, era el más astuto de los animales que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿no? Fíjense cómo le lava la cabeza, le cambia la verdad. Fíjense, ¿no? Yo sé que Dios me ha dicho todo, pues está hablando en lenguaje un poco más sencillo, pero la verdad fue un pecado de desobediencia. Monseñor, disculpe, nos quedan 5 minutos. Ya, gracias. Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto, ¿cómo? ¿Eso ha dicho Dios? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto, ha dicho Dios, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Es que ahí está hablando de la inmortalidad que lo toque. Siguiente.
¿Ya? Y la serpiente dijo a la mujer, no, ciertamente no morirán. Dice, no, Dios ha dicho que van a morir. No, yo les digo que no van a morir. Fíjense lo que cambian las cosas. Pues Dios sabe que el día en que de él coman, se les abrirán los ojos, más bien van a ser más inteligentes. Serán como Dios. Aquí está el otro pecado, es el pecado del demonio que quiso creerse más por encima de Dios, quiere transmitir al hombre. Oye, no se queden como criaturas, por favor, vamos a ser más grandes. Desobedezcan nomás y yo les voy a dar la luz de la razón. ¿Ya? Y conocerán, sabrán distinguir el bien del mal. Porque ahí estaba hablando sobre todo también de la inocencia del varón y del amor. ¿Por qué en muchos dibujos Adán y Eva aparecen desnudos? Porque no tenían malicia en su mirada. Era una mirada inocente, pura, sin ningún tipo de malicia. Sigamos, conociendo el bien del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno, le convenció para comer y que agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. ¿Sabían, hermanos? De aquí empieza incluso el pecado de acusación. Es para examinarnos esto. Nadie quiere reconocer su propio pecado o las fallas que comete. Siempre culpamos al gobierno, a la gente, no sé, al pueblo. Y aquí nació eso. Oye, Eva, ¿qué has hecho? No, Señor, a mí, yo no, la serpiente me engañó. No, primero Adán, ¿no? Primero Adán. Adán, ¿qué has hecho? No, es que me di cuenta que estaba desnudo. Y pero ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? Claro, es que el demonio ya lo había transformado, ¿no? Adán, no, yo no, Señor, la mujer que me diste me alcanzó. Oye, Eva, ¿qué has hecho? No, a mí yo tampoco, Señor, la serpiente me engañó. O sea, nadie quiere reconocer su propio pecado. Esto que pasa en las instituciones, nadie quiere reconocer sus faltas. De Odrebes, de Lavajato, ¿qué pasa, hermanos? Todo el mundo se acusan de OAS, pero nadie quiere reconocer. Es más, están por gusto en la cárcel, ¿no? Pobrecitos, por gusto están en la cárcel, ¿no? Pero o sea, detrás hay pues cosas de este tipo. ¿Cómo se engaña así? Entonces se les abrieron los ojos de ambos y se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y quién te ha dicho que estabas desnudo? Y empezaron a sentir vergüenza del uno. ¡Ay, cómo es que hay que taparnos el cuerpo!, ¿no? Siguiente, por favor. Ay, chachaos, que tengo harto hermano que tratar y resulta que... Y el pecado original empieza ahí, hermanos. Justamente esto es el inicio del mal en el hombre también, ¿no? En el que todos los hombres nacen en el estado de privación de la santidad y de la justicia originales. Es un pecado contraído, no cometido por nosotros. Es una condición de nacimiento y no un acto personal. O sea, eso se nos transmite por nacimiento. Con la excepción de dos personas que han sido, pues, nuestro Señor Jesucristo, pues, inmaculado, y la Virgen Inmaculada. María Inmaculada, o sea, decimos, no, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ella no se concibió con las consecuencias del pecado original. Termine, por favor, no me mires así, ¿eh? Y entonces se transmite a los descendientes de Adán con la misma naturaleza humana, no por imitación, sino por propagación. Esta transmisión es un misterio que no podemos comprender plenamente. O sea, pero del efecto que ocurre en toda persona, es lo que sacamos esto. ¿Por qué nuestra inclinación al mal? ¿Por qué queremos aliarnos con el demonio? Porque en toda la carne llevamos irrigada esa concupiscencia de los ojos, de la soberbia, de la vida y del orgullo. Siguiente. Por lo menos así te voy a terminar, ¿ya? Entonces la naturaleza humana, aún sin estar totalmente corrompida, se halla herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia. Antes lo que decíamos, que gozamos de ciencia infusa, una sabiduría excelente, ahora empezamos a tener ignorancia. Ni siquiera, hermanos, nuestra propia carrera, nuestra propia profesión dominamos así. Es un mundo bien fuerte, una ciencia. ¿Qué será, pues, conocer todas las ciencias? Ni siquiera, hasta en cultura general, cada vez estamos bien bajos. Bien bajos. ¿No? Y luego inicia el sufrimiento. ¿No? Darás a tus hijos con dolor. Darás a luz a tus hijos con dolor. Y con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Te sembrarás buena hierba, te serán malas hierbas, ¿no?
y al poder de la muerte, vamos a morir, e inclinada al pecado. Esta inclinación al mal se llama concupiscencia. Bueno, de verdad, al siguiente, no sé qué más hay, por favor. Y bueno, acá hay un texto de la primera carta del apóstol San Juan que dice: todo lo que hay en el mundo, se ha también hablando del mundo, ¿no?, como espacio del pecado, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y el orgullo de la vida, no vienen del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa y también sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, o sea, es que el tiempo me ha vencido, es que tengo después otros temas más, así que para dar origen, ¿no? Incluso habría preparado un tema que se llama el discernimiento de espíritus, los actos que ocurren, para ver si provienen desde el mundo psiquiátrico o psicológico, o desde el punto de vista antropológico, o desde el punto de vista espiritual. Entonces, en el discernimiento habría que tocar este tema, y creo que lamento no tener suficiente tiempo para exponer, pues más bien con esta preparación creo que le he puesto la piedra angular para que el Padre Jorge ahora luego exponga el tema de la acción y de las manifestaciones, cómo el demonio usa al hombre y el mundo y nuestra propia carne a veces para desafiar a Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor Efraín.